Vamos esperando 2 minutos, nomás para que ingresen todos y ahorita ya te presento, Sergio. Okay. Tú me dices cuando estamos en vivo. Sí, estamos ya en vivo. Ya estamos en vivo. Esperando a que entren. Están entrando los participantes. En 2 minutitos empieza el doctor Erasto con toda la información. Y a ver si la doctora Dulce puede acompañarnos también una vez que se conecte. ¿No me podrán mandar por correo el link? Va. Sí. Oh, yo creí que ya se lo había mandado Erasto, doctora. Ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahorita lo checo. Ya. Ok. Bueno, listo. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por estar en esta transmisión de Foro Venoso Mexicano con el mismo temario que hemos venido siguiendo todo este mes, que es el de Conociendo mi enfermedad. Gracias a todos los pacientes, público en general, médicos que están con nosotros. Y tengo el honor y el gusto de presentar a un muy buen amigo, que es el doctor Sergio Flores Cantú de Monterrey. Él es angiólogo cirujano vascular, experto en aneurisma, traumatismo vascular, más de 15 años de experiencia en tratamiento de enfermedades de la circulación. Él es miembro del Foro Venoso Mexicano, expresidente del capítulo noreste, también de la Sociedad Mexicana de Angiología, miembro de la Society for Vascular Surgery, trabaja en el Hospital Christus Muguerza y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, Sergio. Gracias al doctor Arturo Parra, a la doctora Dulce Contreras por estar presentes y que van a ser nuestros profesores asociados y comentaristas en esta charla que nos va a hacer favor el doctor Sergio Flores de presentar y que se titula Várices en el embarazo, el papel de las hormonas en la enfermedad varicosa. Muchísimas gracias, Sergio, y adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy Gracias. buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer al Foro Venoso Mexicano la invitación a participar en esta ponencia, así como a Laboratorios Alfa Sigma, quien nos patrocina en esta charla. Pues como bien mencionó el doctor Erasto, pues esta charla es dirigida a pacientes y a público en general. No pretendemos con esta charla dar directrices en cuanto a tratamiento. Nunca vamos a querer suplantar la indicación que su médico les pueda dar sobre esta enfermedad. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre las varices en el embarazo, el papel de las hormonas en la enfermedad varicosa. Si bien es cierto, bueno, les presento aquí mi conflicto de intereses. Y pues bueno, el tema que vamos a hablar son varices. Y cuando hablamos de varices, estamos viendo solamente una pequeña parte de un gran problema. Y ese gran problema de fondo se llama enfermedad venosa crónica. Es decir, cuando nosotros vemos un paciente con venas varicosas, lo que realmente estamos viendo es solamente una parte de una gran enfermedad de fondo que se llama enfermedad venosa crónica. Y bueno, para poder hablar de una enfermedad venosa crónica tenemos una definición, que es el resultado final del trastorno de la función valvular de las venas superficiales, profundas o de ambas. No se preocupen que ahorita vamos a entrar más en detalle sobre esto. También tenemos una definición dada por la Unión Internacional de Flebología, en la cual dicta que son aquellos cambios producidos en las extremidades inferiores. Y esto es muy importante, porque a veces las personas piensan que un dolor en los brazos, que un dolor en las venas de las manos se tratan de una enfermedad venosa crónica, y no es así. Esto tiene que ser solamente en las extremidades inferiores, llámese los muslos, las piernas, tobillos, pies, resultado de la hipertensión venosa prolongada, incluyendo la hiperpigmentación, los cambios en la piel, el eczema o comezón, la dermatitis por estasis y bien las úlceras venosas.
La Organización Mundial de la Salud define el término de varices o venas varicosas, estas tres palabras son sinónimos, como dilataciones permanentes de las venas que con frecuencia son tortuosas, es decir, una varice es una vena tortuosa o serpenteante que vamos a observar en nuestras piernas. De tal forma que las varices y la enfermedad venosa crónica está ligada a la evolución del ser humano como especie. Es por así decirlo, el pago que tenemos que dar a la evolución por estar en dos piernas, en las cuales la distancia de nuestras piernas a nuestro corazón es mucho más larga que en alguno de los demás seres vivos, que la distancia de sus miembros a su corazón es equidistante. La enfermedad venosa crónica está presente en nuestra historia de la humanidad. Se dice que en el papiro de Ebers, este escrito que tiene más de 1550 años antes de Cristo, ya se mencionaba sobre la enfermedad venosa crónica. Y en cuanto a la demografía, sabemos que el 10% de la población adulta tiene algún tipo de venas varicosas en sus extremidades. Existe una predominancia de 2-1 en el sexo femenino. ¿Qué quiere decir? Que por cada varón que nosotros identificamos con venas varicosas, existen 2 mujeres que están afectadas. Es la primera causa de atención por consulta en patología vascular y los costos de atención de las complicaciones de esta enfermedad venosa crónica desafortunadamente son altos. En nuestro país, la epidemiología nos dice que gracias al estudio Vein Consul que se realizó en nuestro país, el cual incluyó a 5,483 pacientes en población abierta, que incluimos 10 estados de la República Mexicana, la prevalencia de la enfermedad venosa crónica en nuestro país es de un 68%. La edad promedio, es decir, los grupos etarios iban desde los 16 hasta los 88 años de edad en estos pacientes. Incluso había pacientes ya de 93 años en este estudio, pero los grupos etarios de mayor prevalencia, fíjense ustedes cómo fueron los grupos en los cuales la edad es una edad totalmente productiva, es decir, desde los 35 a los 61 años, teniendo una edad promedio de 47.73 años en los pacientes positivos en nuestro país para enfermedad venosa crónica. La prevalencia por géneros, es decir, el sexo en que más se vio la enfermedad venosa crónica, indudablemente fueron las mujeres. Presente la enfermedad hasta en un 82% de los pacientes. Es decir, como bien lo veíamos en un inicio, la enfermedad venosa crónica es más frecuente en el sexo femenino. Como pueden observar en estos resultados, vean cómo las mujeres estaban presentes en un 82%, el 24% de estos pacientes se encontraban en la menopausia, un 6.1% de los pacientes tenían una terapia hormonal de reemplazo, como pueden ustedes observar acá. El 14.5% de los pacientes estaban recibiendo algún tipo de anticoncepción hormonal, ya fuese en pastillas, inyecciones, parches o implantes. En el momento de que se realizó el estudio Vein Consult, de los pacientes positivos para enfermedad venosa crónica, el 2.6% estaba embarazada, esas mujeres, y el número de embarazos era de 3.2, quiere decir que eran mujeres que tenían de 3 a más embarazos durante el estudio. Los factores de riesgo para desarrollar enfermedad venosa crónica y por consiguiente varices son la edad avanzada, el hecho de ser mujer, el embarazo o la gestación, el sedentarismo prolongado, aquellas personas que tienen que estar sentadas durante mucho tiempo, ya sea por un impedimento físico o bien por una cuestión laboral, o bien el ortostatismo prolongado, es decir, estar mucho tiempo de pie durante su jornada laboral, así como el sobrepeso o la obesidad y la herencia. Es una enfermedad, como ustedes pueden ver, multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos factores que pueden desarrollar la enfermedad venosa crónica y por ende las varices. La que compete el día de hoy, pues hablar de la enfermedad venosa crónica durante el embarazo o la gestación. Vean ustedes cómo la anatomía de nuestro sistema venoso profundo y nuestro sistema venoso superficial era lo que les había mencionado. El sistema venoso es aquel que recolecta la sangre de las piernas hacia el corazón y tenemos diferentes tipos de venas. Tenemos las venas profundas, que son aquellas que se encuentran ligadas o pegadas al hueso, que es el 90% de la sangre del retorno del corazón. Las venas superficiales, las cuales son el 10%, que llevan el 10% de la sangre de regreso al corazón y son las responsables de las venas varicosas. Y bien, las venas profundas, cuando están afectadas, pueden ocasionar úlceras o hiperpigmentación crónica.
Y también tenemos un tercer sistema venoso que comunica el sistema profundo con el superficial, que son las venas perforantes, de tal forma que puede haber venas o enfermedad venosa en el sistema venoso profundo, en el sistema venoso superficial y en el sistema venoso de las venas perforantes, de tal forma que tenemos 3 sistemas venosos dentro de nuestra anatomía del sistema venoso. Y estos 3 sistemas se pueden afectar o se pueden enfermar. Estas venas en su interior tienen válvulas venosas. Estas válvulas venosas, como ustedes pueden observar, deben de tener un cierre hermético, el cual nos va a ayudar al ascenso, es decir, a cómo va subiendo la sangre de los pies y las piernas en dirección hacia el corazón. Como les mencionaba, ya sea por el sistema venoso superficial, por el sistema venoso profundo o bien por el sistema venoso de las venas perforantes. Y estas válvulas venosas están presentes en todo el trayecto de las venas de los miembros inferiores. Y como bien lo mencioné, influyen en el retorno venoso. En dirección normal, la sangre fluye en sentido ascendente, es decir, en sentido hacia el corazón. Y bueno, estas válvulas venosas evitan que la sangre retroceda hacia abajo, de tal forma que en un paciente con venas varicosas ustedes pueden observar cómo la vena se encuentra dilatada, las válvulas están deformes y no tienen un cierre hermético como en una válvula que está funcional o en una vena normal. Vean la diferencia en una vena varicosa, en una vena tortuosa y dilatada, cómo estas válvulas no pueden tener un cierre completo, un cierre hermético o un cierre bien hecho, y por lo tanto existe un contraflujo o un flujo anormal de la sangre, que también se reconoce como reflujo venoso, y no tiene nada que ver con el reflujo que existe en el esófago, en el sistema digestivo. Cuando hablamos de un reflujo, estamos hablando de un flujo en contra del sentido normal que debe llevar la sangre, que es en una dirección ascendente, de forma que cuando el médico les diga, es que usted tiene un reflujo venoso, significa que la sangre se está yendo en sentido contrario. Este reflujo influye a que las venas se dilaten y se vuelvan tortuosas y adapten esta forma serpenteante o tortuosa para tratar de compensar este aumento de la cantidad de sangre que en ellas se deposita. La fisiopatología. Lo que ocurre con las venas varicosas y con la enfermedad venosa es que hay una disfunción en el sistema venoso iniciada, como ya les mencioné, por el reflujo venoso generado por una incompetencia valvular que provoca un aumento de la presión venosa conocida como hipertensión venosa. De tal forma que esta hipertensión venosa sí es como un aumento de la presión dentro de nuestras piernas. Es decir, tenemos un sistema de drenaje, un sistema de tuberías en nuestras piernas que tienen un aumento en su presión y por eso existen los signos y síntomas, es decir, lo que observamos en el paciente con enfermedad venosa y lo que el paciente siente. Esto es dado por una hipertensión venosa, que cabe mencionar no tiene relación con la hipertensión arterial, es una enfermedad completamente diferente. Una pregunta muy socorrida de los pacientes es, doctor, si yo tengo hipertensión arterial, ¿también tengo hipertensión venosa? Y la respuesta es no. El hecho de tener hipertensión arterial no fomenta el que tengamos hipertensión venosa ni viceversa. De tal manera que esta hipertensión venosa nos va a llevar a una disfunción endotelial, es decir, va a dejar de funcionar la parte interna de las venas, que se llama endotelio, y va a ocasionar una inflamación en la parte interna, y esta inflamación nos va a llevar a un daño en los tejidos y a nivel microcirculatorio, es decir, en las venas pequeñas, en el sistema venoso pequeño o en el sistema circulatorio pequeño, que va a llevar a unas venas varicosas. Estas venas varicosas, como bien les mencioné, todos los signos y síntomas de enfermedad venosa son consecuencia de la hipertensión venosa. Vean ustedes cómo al haber un contraflujo o reflujo empieza a haber una dirección anómala de la sangre, es decir, el sentido contrario, es decir, de arriba hacia abajo, y cómo se empieza a ver una tortuosidad en estas venas. Y esto está dado, como bien ya lo mencioné, por la hipertensión venosa que sucede en las piernas. Pero, ¿cuáles son los factores predisponentes en el embarazo? Como ya mencioné, la causa de las venas varicosas es multifactorial, pero en el embarazo, particularmente, durante un embarazo ocurren múltiples cambios fisiológicos y hemodinámicos. ¿Qué es hemodinámicos? En cuanto al movimiento que tiene la sangre dentro del cuerpo de la mujer embarazada. Y es que hay una relajación del músculo liso, existe una vasodilatación o un aumento del diámetro
de todo el sistema circulatorio. Hay, por consiguiente, una incompetencia valvular. Cuando estamos hablando de incompetencia valvular, hablamos de las válvulas del sistema venoso, un aumento del volumen sanguíneo, una disminución de la velocidad del flujo, la sangre corre o la sangre discurre de forma más lenta, y hay una estasis sanguínea o un estancamiento de la sangre en las piernas. Estos factores predisponentes en el embarazo se pueden también definir como factores genéticos, como una debilidad de la pared venosa, que esto viene de la herencia de nuestros antepasados, ya sean nuestros padres o nuestros abuelos con enfermedad venosa, o bien hormonales, cuando hay un aumento de los estrógenos. Un aumento de los estrógenos, que es una hormona femenina, actúa en los vasos sanguíneos, especialmente en las venas, aumentando los glóbulos rojos de la sangre, favoreciendo la disminución de la presión, y es por eso que las mujeres embarazadas generalmente tienen una presión más por debajo que una persona que no está embarazada, y todo esto empeora la enfermedad venosa crónica, así como otros factores que se llaman factores mecánicos. Y estos factores mecánicos son predominantemente el crecimiento del útero gestante. Este crecimiento del útero aumenta la presión en la vena cava. Esta vena cava se encuentra en el abdomen, y con el aumento de la presión abdominal empeoran el flujo venoso ascendente. Como pueden observar en esta imagen, vean este útero gestante, este útero que contiene al producto, cómo está comprimiendo la vena cava inferior, que esta vena cava es la que recoge la sangre de las extremidades inferiores y el intestino, y por lo tanto esta vena cava va a llevar hacia el corazón, de tal forma que la compresión mecánica de este útero gestante también es un factor predisponente de lo que es la aparición de varices durante el embarazo. La prevalencia en el embarazo de la enfermedad venosa se desarrolla de un 8 a un 20% de las mujeres embarazadas van a desarrollar varices. ¿Qué quiere decir? Que de 8 a 20 mujeres de 100 que están embarazadas pueden desarrollar varices durante el embarazo. Y la prevalencia de la enfermedad venosa aumenta de acuerdo al número de embarazos. Se dice que el 13% de las mujeres que han tenido su primer embarazo van a presentar varices. Esto aumenta hasta un 30% en las mujeres en su segundo embarazo, las secundigestas, o fíjense cómo hasta más de un 50% en aquellas mujeres que han tenido más de 2 embarazos, es decir, de 3 en adelante se denominan multíparas, y estas mujeres hasta un 50% pueden presentar varices durante el embarazo. La probabilidad global de formar varices se incrementa hasta en un 82% con el embarazo. ¿Qué quiere decir? Que es un índice muy alto de riesgo de desarrollar varices durante el embarazo. Y se dice que hasta un 70 a un 80% de las varices se desarrollan durante el primer trimestre, es decir, durante los primeros 3 meses de gestación. De un 20 a un 25% de las mujeres inician el problema durante el segundo trimestre, y de un 1 a un 5% durante el tercer trimestre. Aunque, si ustedes me permiten hacer el comentario, la mayoría de los síntomas venosos se dan principalmente durante el segundo y tercer trimestre, aunque las varices empiezan a desarrollar desde el primer trimestre de la gestación. Todo esto está dado por la influencia hormonal. De tal forma que después del parto no vamos a observar mejoría durante la primera semana, es decir, aquella mujer que ya terminó su gestación, que ya se alivió, que ya tuvo a su producto, ya sea mediante parto o cesárea, no vamos a observar mejoría en cuanto a sus varices durante la primera semana. Estos cambios se van a ver después de las 6 semanas de haber terminado el embarazo, se puede observar alguna mejoría. Y la mejoría significativa ocurre hasta los 3 meses después del parto. Quiere decir que después del parto, incluso hasta 3 meses después, podemos ir viendo mejoría en cuanto a la prevalencia y la aparición de varices en las mujeres. Desafortunadamente, hasta el 12% de las pacientes se continuarán con sus varices de forma permanente. ¿Cuál es el cuadro clínico de presentar enfermedad venosa crónica durante el embarazo, o bien cualquier paciente que tenga enfermedad venosa crónica? Generalmente los pacientes aquejan malestar en sus piernas, y este malestar puede ser pesadez o pesantez en las piernas, fatiga o cansancio, calambres generalmente nocturnos, dolor, y este dolor puede ser un dolor opresivo, puede también presentar prurito o comezón,
sensación de ardor o quemazón, parestesias o adormecimiento en las piernas, así como edema o hinchazón de las piernas y la presencia de dilataciones venosas durante el embarazo. Pero ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de enfermedad venosa crónica en nuestro país? Según el estudio Bain Consult, hasta el 73% que presentaban enfermedad venosa crónica aquejaban dolor, seguido de un 72% de los pacientes que también, además de dolor, pudieran también presentar pesantez. El 63% de los pacientes dio positivo para una sensación de hinchazón o edema y un 54% decían que presentaban ardor o quemazón en sus piernas. Estos son síntomas más frecuentes de enfermedad venosa crónica en nuestro país. Cuando hablamos de varices, es importante mencionar que tenemos algo que se llaman telangiectasias y venas reticulares, y es importante poder diferenciar una de las otras. Cuando hablamos de telangiectasias o venas reticulares, pueden observar a su lado izquierdo estas pequeñas venas que asemejan a telas de araña, ¿sí? Los cuales se llaman telangiectasias. Y vean ustedes cómo estas venas que son un poco más azules o verdosas, que tienen un diámetro un poco mayor, se denominan venas reticulares. Aquí en este paciente podemos observar que presenta telangiectasias, pero también presenta venas reticulares. Y esto es, obviamente, según el diámetro que el vaso que estamos observando, de tal forma que las telangiectasias son aquellas venas que miden 1 milímetro de diámetro, las venas reticulares son aquellas que miden de 1 a 3 milímetros de diámetro, y las venas varicosas son aquellas que son mayores a 3 milímetros de diámetro. Y no es necesario tener mucha conciencia de que, bueno, unas venas varicosas pues miden más de 3 milímetros y se pueden presentar en diferentes diámetros, incluso a ser bastante dilatadas, hasta más de 2 o 3 centímetros. El diagnóstico paraclínico, es decir, además de la observación en nuestros pacientes o los síntomas que ellos aquejan, los médicos angiólogos hacemos el uso de otros tipos de diagnósticos que son paraclínicos o bien estudios que no son clínicos. En este caso, el Doppler portátil o el Doppler de onda continua y el ultrasonido Doppler dúplex venoso o Doppler pulsátil de miembros inferiores. El Doppler portátil, como ustedes pueden observar, es un aparato que tiene un transductor que nos permite, con la ayuda de un gel transductor, identificar el flujo que lleva la sangre en las venas y poder nosotros determinar si ese paciente presenta o no reflujo o contraflujo. Otro estudio también muy utilizado por los angiólogos es el ultrasonido Doppler dúplex, que es un estudio todavía más completo en el que también utilizamos un transductor con la ayuda de un gel que nos ayuda a potenciar el sonido de este aparato y nos permite observar cambios en el sistema venoso en una forma más en tiempo real y no solamente mediante sonido, sino también mediante imagen. Así que en esas imágenes podemos nosotros observar cómo existe flujo o reflujo en el sistema venoso. Permítanme, les quería mostrar cómo vemos nosotros una vena que tiene reflujo. Observen cómo este sería la piel del paciente, aquí tenemos el tejido subcutáneo y vean cómo dentro de la vena existe un reflujo, cómo la sangre que debe de ascender por una incompetencia en las válvulas se regresa hacia abajo. Y esto es una imagen que nosotros vemos en el ultrasonido y podemos determinar si el paciente tiene o no reflujo mediante el uso de ultrasonido Doppler dúplex, el cual puede ser realizado por un médico radiólogo o bien en un caso pues más especializado por un médico angiólogo. Durante el embarazo, el tratamiento se encuentra encaminado principalmente a aliviar y disminuir los síntomas, a prevenir la aparición o empeoramiento de las enfermedades, en este caso de las varices, y evitar las complicaciones de las mismas, como sería la trombosis venosa profunda, la tromboflebitis de las venas que están enfermas, la varicorragia o la ruptura de esas venas varicosas que pueden sangrar, así como la aparición de úlceras venosas en la mujer embarazada, así como un problema muy grave que se denomina tromboembolia pulmonar. Existen diferentes tipos de tratamiento en el cual buscamos abarcar cada uno de los puntos fisiopatológicos de la enfermedad venosa crónica
y son las medidas de higiene venosa, como el control del sobrepeso, el tratamiento con prendas de elastocompresión, que pueden ser pantimedias, medias al muslo o tobimedias, farmacológico con medicamentos venoactivos que nos ayudan a mejorar nuestro retorno venoso y a disminuir la inflamación, así como tratamiento quirúrgico durante la enfermedad venosa o de la enfermedad varicosa, que puede ser la escleroterapia, la cirugía convencional, la remoción quirúrgica de los paquetes varicosos, el uso de láser durante la cirugía en cuanto al cierre del reflujo en la vena safena, o bien el uso de radiofrecuencia también en la vena safena cuando existe enfermedad de la misma. Mas, sin embargo, los principales tratamientos que una mujer embarazada puede llevar a cabo es evitar el sedentarismo y ejercitarse caminando en casa o bien teniendo ejercicios que pueden ser recomendados para mejorar el retorno venoso, como sería hacer círculos con las piernas estando acostada sobre la cama, o bien ejercicios de punta y talón, o hacer círculos al momento de estar acostado o al estar sentado para mejorar el retorno venoso activando la bomba muscular de la pantorrilla, así como el soporte elástico mediante terapia de compresión, que son prendas elásticas de compresión graduada que el médico angiólogo va a indicar en cuanto al el grado de compresión que deben de tener. Y como ya mencioné, pueden ser pantimedias para maternidad, la cual tiene pues un tejido más holgado a nivel del bajo vientre, el uso de medias o tobimedias y calcetas, según sea la indicación que su médico les va a brindar durante su consulta. Algunos pacientes van a necesitar de una presoterapia instrumental mediante compresión neumática, más sin embargo, su médico angiólogo es quien va a determinar qué pacientes pueden llevar un soporte mediante prendas de elásticas y quién requerirá una presoterapia instrumental o cuántas sesiones requerirá de la misma. De tal forma que lo que la mujer o la gran mayoría de las mujeres embarazadas puede utilizar, pues son pantimedias de compresión graduada, y bien, si así lo desean y su médico se los permite, medias que llegan al muslo para mejorar el retorno venoso y disminuir los síntomas de pesantez y dolor en sus miembros inferiores. Pasando al siguiente tema, y que está muy ligado a la enfermedad varicosa, es el papel de las hormonas en la enfermedad varicosa. Si bien la enfermedad venosa es más frecuente en las mujeres, como ya mencioné, de 2 a 1, el componente hormonal hace que sean ellas las que las padezcan con mayor frecuencia. Hay 2 hormonas femeninas que están siempre en juego, que son los estrógenos y la progesterona, y son las responsables de la dilatación venosa. Se sabe que la hormona progesterona es la que dilata las paredes de las venas y actúa a nivel de una parte de la pared que es el tejido conjuntivo, y esto hace que se vuelva más laxo, y por eso hay una mayor presencia de venas varicosas gracias a esta hormona. Como ya lo habíamos mencionado, esta hormona actúa dilatando estas venas y permite que haya un contraflujo o reflujo venoso. Y si además de esas hormonas femeninas presentes de manera natural en las mujeres toman algún tipo de anticonceptivo hormonal, pues obviamente va a aumentar la cantidad de progesterona y de estrógenos, por lo tanto se dilatan más las venas y hay un mayor riesgo de presentar varices. El papel de las hormonas en la enfermedad varicosa, pues bueno, sabemos que según se comprobó ya desde hace décadas, hay una relación directa entre la aparición de varices y el consumo de anticonceptivos hormonales, que pueden ser en implantes, en uso de inyectables, hormonas inyectables, o bien anticonceptivos hormonales orales, o el uso de parches que liberan hormona. Los anticonceptivos orales causan una mayor producción de venas o de telangiectasias, porque los estrógenos producen un estado de hipercoagulabilidad que favorece una mayor incidencia de la enfermedad tromboembólica, es decir, enfermedad de coágulos en las venas, que aumentan la formación de coágulos con una incidencia 4 veces superior, de 1 a 10,000 usuarias por año, a las no usuarias de un método de algún uso de hormonas, sobre todo en pacientes fumadoras con antecedentes de enfermedad venosa previa. Es decir, si una mujer, además de tener una enfermedad venosa, fuma y está tomando algún tipo de hormonal oral o un hormonal como método de planificación o durante el climaterio, pues vamos a tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad tromboembólica, porque va a haber un mayor riesgo de presentar coágulos en las piernas.
Y el efecto adverso a nivel venoso más grave que puede producir los anticonceptivos hormonales o bien las hormonas en la terapia de reemplazo hormonal durante la menopausia es precisamente la formación de coágulos en las piernas que migran a los pulmones causando una enfermedad muy grave que se llama tromboembolia pulmonar, en la cual este trombo que se encuentra en el sistema venoso profundo puede partirse y liberarse y embolizar o navegar hacia el pulmón, ocasionando un área de infarto pulmonar, lo cual compromete la ventilación, la respiración y es una enfermedad muy, muy grave que se puede presentar en estas mujeres. También se sabe que en la menopausia muchas mujeres relacionaban con la menopausia la aparición de varices, varículas o telangiectasias, pero no está comprobado que la menopausia en sí haga que aparezcan más. Lo que sí está comprobado es que hay una teoría que relaciona la alteración neurovegetativa, es decir, del sistema nervioso de la posmenopausia con la fragilidad venosa, y esta fragilidad venosa puede suponer el desbalance hormonal y genere enfermedad venosa crónica. Con esta imagen me gustaría nuevamente hacer énfasis en que el hecho de que una mujer presente venas varicosas no es solamente su enfermedad, sino que hay una enfermedad mucho más grave de fondo que se llama enfermedad venosa crónica, y es importante que un médico especialista en enfermedad venosa crónica y en varices, como es el angiólogo, tenga su participación y les pueda orientar a un mejor tratamiento. Con esto termino mi presentación, les agradezco su atención y los invito a que si han sido pacientes que tuvieron coronavirus, donen su plasma y puedan salvar con una donación hasta 3 vidas. Se lo digo porque pues yo soy un paciente recuperado de COVID gracias a una donación altruista. Recibí plasma durante mi internamiento cuando estuve infectado de COVID, tuve una neumonía por COVID, lo cual gracias a este donador voluntario me permitió seguir haciendo lo que más me gusta, que es estar con ustedes en esta noche. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Sergio Flores. Muy interesante, muy agradable, muy didáctica tu plática. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar aquí con una pregunta que Estela Trujillo te hace, Sergio, que dice, ¿qué tan favorable es usar medias cuando ya se tienen varices? Muchas gracias, Estela. La verdad es que es una pregunta muy interesante y es parte fundamental del tratamiento que damos a nuestros pacientes. Es una piedra angular en el tratamiento de todo paciente con hipertensión venosa, con enfermedad venosa crónica, el uso del soporte elástico. Yo creo que en ciertos casos, exclusivamente cuando el paciente tiene una enfermedad arterial concomitante grave o que el paciente tiene una enfermedad del sistema arterial que compromete la perfusión de su pie, que son en casos muy, muy específicos, no se recomienda el uso de prendas de compresión. Fuera de eso, todo paciente con varices, todo paciente con enfermedad venosa crónica, ya sea hinchazón o edema venoso, telangiectasias o úlceras, está indicado el uso de prendas de compresión y es su médico angiólogo quien determinará qué grado de compresión, porque es algo muy importante que tenemos que mencionar. Las prendas de compresión, ya sea tobimedias, calcetines o pantimedias, tienen diferentes grados de compresión. No puede uno ir al súper y agarrar una prenda así como así y ponérsela pensando que le va a ayudar. Existen diferentes grados de compresión y su médico angiólogo es quien les va a indicar qué grado de compresión deben de utilizar. Muy bien. Dulce. Buenas noches. Ay, perdón, Erasto. Arturo. Sergio, muchas gracias. Tenemos asistencia de varias partes de Latinoamérica. Queremos agradecer a todos para no obviar alguno. Tenemos comentarios que excelente plática. Muchas gracias por tu presentación. El doctor Claudio González de la Ciudad de México te felicita por la presentación y la pregunta es si la persona que sufre varices en el momento está embarazada, ¿debe ser operada de esas varices o debe esperar o qué se atiende primero? Así es. Muy buena pregunta, doctor. La verdad es que es una pregunta muy socorrida.
Aquí lo importante es evaluar el riesgo de la paciente de presentar una complicación. Es decir, si estas venas varicosas tienen un riesgo de presentar un trombo, una varicotrombosis, según los antecedentes personales y familiares de la paciente, si hay un riesgo de sangrado, es decir, si estas venas son muy grandes y tienen un riesgo elevado a la paciente de presentar varicorragia, es decir, tenemos que hacer un marco o tener un estudio global de la paciente. Si es un paciente que por su trabajo tiene que estar en constante, no sé, se me ocurre alguien que tiene que estar cerca de alguna rama o cerca de algunas espinas y pudiese cortar su piel y poder tener una varicorragia mediante un traumatismo directo, pues bueno, estaría indicado hacer la cirugía durante el embarazo. Obviamente hay que personalizar cada tratamiento, pero sí es muy importante individualizar el tratamiento y ver los antecedentes del paciente, si ha tenido antecedentes de trombosis, si ha tenido antecedentes de varicorragias, y si así ha sido, si el paciente tiene este riesgo y no hay un riesgo de hacer una cirugía, es recomendable llevarlo a cabo en ese momento. Otra pregunta también muy socorrida es, doctor, es mi primer embarazo, pero yo quiero tener 3 o 4 hijos. ¿Me opero ahorita o me opero después de mi tercer o cuarto hijo cuando ya voy a dejar de tener mi familia? Y la verdad es de que yo les diría a mis pacientes, bueno, si en tu primer embarazo tuviste bastantes varices y tuviste bastantes síntomas, ¿qué crees que te va a pasar en el segundo o el tercer embarazo? Ya vimos los resultados que nos dieron estas investigaciones en el cual va a haber un mayor número de varices, por eso es recomendable que si la paciente ha presentado en su primer embarazo varices y después de 3 meses de que tuvieron ya tuvieron a su producto, ya se aliviaron, siguen presentando varices, es recomendable operar a estas pacientes y no esperarse a un segundo o un tercer embarazo en que la cantidad de varices va a ser mayor. A lo mejor me adelanté en alguna de las preguntas que iban a hacernos Erasto, Arturo, pero pues bueno, creo que era deber mencionarlo. Así es. Excelente. Dulce, a ver, hay una persona, un espectador anónimo que dice: ¿qué tanto podría empeorar una paciente con diagnóstico de telangiectasias y venas reticulares con el tratamiento de escleroterapia cuando se embaraza? Es decir, ¿podrían empeorar si ya está esclerosada una paciente con telangiectasias durante el embarazo? Hola, buenas noches. Gracias, doctor Sergio. Felicidades por su plática. Se me hace interesante la pregunta, sobre todo porque muchos pacientes llegan a manos de los flebólogos, quienes inician primero la escleroterapia, y como lo había mencionado el doctor Sergio, las varices son como que el iceberg, lo más superficial que vemos, pero realmente abajo del diagnóstico de todo lo que implica el estudio de la insuficiencia venosa, pues requiere de conocimiento, ¿no? Requiere de investigar cuáles son las causas de esa insuficiencia venosa, y muchas veces las telangiectasias o las venas reticulares, cuando no son estudiadas en forma adecuada, pues pueden recidivar con facilidad, porque la escleroterapia no es un tratamiento que vaya a provocar una curación total del problema. Entonces se tiene que estudiar cuál es el origen, cuál es el punto de fuga, cuál es el punto de entrada, se tiene que hacer un mapeo adecuado con el ultrasonido y bueno, encontrar realmente en dónde están los orígenes de esas venas que estamos viendo en forma superficial, ¿no? Y eso solamente lo hacemos con un estudio mapeado con el ultrasonido Doppler para evaluar exactamente dónde están los puntos adecuados y no nada más lo que vemos en la superficie. Sergio, ¿qué opinas? Sí, la verdad concuerdo con lo que la doctora Dulce está comentando, y también es muy importante mencionar que durante el embarazo no es recomendable que el paciente se someta a escleroterapia, ya que el medicamento que utilizamos para esclerosar las venas no tiene seguridad durante el embarazo. Personalmente, yo no escleroso a ninguna mujer durante su embarazo, y puntualizando la pregunta es: ¿qué tanto puede empeorar una paciente con diagnóstico de telangiectasias durante el embarazo? Pues como ustedes pudieron observar en los porcentajes que les mencioné, hay mayor riesgo que estando embarazada esta mujer que ya se sometió a escleroterapia pueda volver a presentar venas reticulares y telangiectasias. La respuesta es sí, puede volver a presentar, incluso pueden agravarse
durante su embarazo. Okay. Angie Cabrera pregunta y nos dice, yo tengo pocas varices reticulares, pero no me duelen. Sin embargo, hay zonas de mis piernas en donde no se notan y es ahí donde me duelen mucho. ¿Algún comentario, Dulce? Pues en ese caso habría que evaluar en forma, sí, minuciosa a la paciente, porque a veces una de las causas recurrentes de la consulta es dolor en las extremidades inferiores y ahí es donde nuevamente entra toda la investigación, ¿no? Desde la historia clínica, la exploración, etcétera, porque no todas las causas de dolor en las extremidades inferiores son igual a insuficiencia venosa, ¿no? Como decía el doctor en la plática, muchas veces el paciente presenta dolor y los diagnósticos diferenciales deben ser diferentes y deben ser evaluados en forma particular en cada uno de los pacientes, ¿no? Sí, Angie, mira, yo complementaría este comentario. El hecho de que tú tengas dolor en otra zona de tu pierna es precisamente por la hipertensión venosa que tienes en tus piernas. ¿Qué quiere decir? No solamente vas a tener dolor donde tienes las venas reticulares, donde tienes las telangiectasias. El dolor va a estar en toda tu pierna porque existe un aumento de la presión, lo que se llama hipertensión venosa en tus piernas, y no necesariamente en el sitio donde tú estás observando las venas. Por eso, como bien puntualizó la doctora Dulce, es necesario que se evalúe de forma integral tu sistema venoso en cuanto a lo que viene siendo pues, el uso de un ultrasonido, ¿verdad? Sí. Discúlpame, Erasto. Oye, hay una felicitación, dice buena conferencia por parte del doctor Andrés Cuarles, desde Panamá. La inquietud es, en las pacientes que están en la menopausia que requieren algún tratamiento hormonal, ¿tienen mayor riesgo de trombosis o tienen mayor riesgo de varices si damos hormonales o no se le deben dar? ¿Qué opinan? Me gustaría hacer uso de la palabra. Yo creo que no hay que satanizar a los hormonales. Exacto. Aquí es importante evaluar cada caso en particular y si la mujer está presentando, tiene antecedentes familiares de enfermedad venosa o ella misma ha presentado antecedentes de trombosis venosa profunda, entonces utilizar algún otro sustituto hormonal. Son muy socorridos los estrógenos derivados de plantas que se conocen como fitoestrógenos. Y en estas mujeres que tienen un alto riesgo de presentar una trombosis porque han presentado anteriormente una trombosis o su hermana o su mamá tuvo una trombosis venosa profunda y necesitan, según la indicación del ginecólogo, alguna terapia de reemplazo hormonal, bueno, no hay que satanizarlos y ponerles cruces y decir, no, no tome hormonas. Podemos hacer uso de los estrógenos naturales de las plantas que se conocen como fitoestrógenos o utilizar, o más que nada, más que utilizar, personalizar cada tratamiento y evaluar con la paciente el riesgo contra el beneficio de obtener una terapia de reemplazo hormonal. Aquí, muy bien. Arturo, te saluda Sergio, el doctor Juan Francisco Flores Nazario, nuestro querido amigo, y te pregunta directamente, dice, saludos Sergio, ¿y nos podrías explicar cuál es el mecanismo por el cual los estrógenos provocan varices? Como habíamos hablado, había un cambio en la dilatación, es decir, un aumento en el tejido laxo de las venas y esto ocasiona que haya pues un reflujo o contraflujo, ¿sí? Por ahí tengo en la ponencia la bibliografía donde se puede más a fondo hablar sobre esto. Esta plática está dirigida a pacientes y a personales en general, por eso es que no hablé tanto de la fisiopatología o de cómo se generan las varices gracias a los estrógenos y la progesterona. Claro. Y otra pregunta, gracias, a través del Facebook, Dulce, dice Vanessa Rubio, ¿qué opinión tienen de las hormonas bioidénticas con respecto a cómo afectan en la enfermedad venosa? ¿Algún comentario? Las hormonas que, perdón, no. Bioidénticas. Bio.
Bioidénticas, sí, son un tipo de hormonas que son de ingeniería genética y que, según pregonan quienes las utilizan, no son, no tienen los mismos efectos adversos sobre el endotelio venoso y sobre los demás tejidos. Ya, yo me imagino que Son a eso depuradas, ¿no? Son probablemente de nueva ingeniería. Pues yo creo que esa es la tendencia que tenemos todos, ¿no? A querer crear o querer tener el medicamento ideal que no tuviera, pues, efectos adversos en nuestro organismo, pero realmente no conozco su mecanismo de acción ni no estoy familiarizada. Sergio. Realmente son las famosas pellets. Ahorita no hay evidencia científica que digan que son seguras, es decir, falta tiempo para que haya más evidencia en cuanto a estudios de investigación para poder decir si son o no seguras, o bien si ocasionan o no algún efecto colateral en cuanto a veces. Le faltará, el tiempo lo dirá, ¿sí? El tiempo lo dirá. Hoy por hoy, pues, como bien lo mencionan, se comercializan, que tienen menos efectos colaterales, que tienen menos incidencia en cuanto a cáncer, en cuanto a síntomas asociados al uso comparado con las hormonas tradicionales, pero bueno, pues no sabemos si es más que nada un efecto mercadológico o de la industria que las comercializa, porque pues no hay estudios hoy por hoy que sustenten que son realmente seguras. O, vamos, estamos hablando ahorita en noviembre del 2020. No Hasta sabemos. hoy siguen igualitas, no Así es. sabemos. Otra pregunta. Y, Ay, perdón. Arturo. Sí, dice, buenas noches. Quisiera saber si se medican a las pacientes embarazadas que cursan con dolor. La pregunta dice, soy Lucina Humarán, kinesióloga, fisioterapeuta desde Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucila. Buenas noches. Pues la verdad es de que, como lo mencionamos, se tiene que individualizar cada caso. Se recomienda, bueno, no hay ahorita, hoy por hoy, ninguno de los medicamentos que se comercializan como venoactivos, es decir, medicamentos que se utilizan para el dolor en cuanto a la enfermedad venosa crónica, ninguno de ellos, que al menos se comercializan acá en México, están aprobados para su uso durante la gestación. De hecho, se protegen con la leyenda de que no deben de administrarse durante el embarazo. Más sin embargo, en la práctica habitual, en la práctica clínica, individualizamos cada caso, y yo particularmente he utilizado medicamentos venoactivos en mujeres embarazadas en el segundo y tercer trimestre sin notar ninguna alteración, siempre y cuando estos pacientes, le digo, sean individualizados y tengamos una comunicación directa tanto con el médico ginecólogo como con la paciente, y volver a poner en una balanza riesgo y beneficio el uso de un medicamento venoactivo. Yo creo que todo engloba al identificar al paciente, individualizar el tratamiento y en su llegado caso poder administrarlo siempre y cuando se den durante el segundo y tercer trimestre sin ningún problema. No sé si alguno de mis colegas tenga alguna disertación diferente o me apoyen en el comentario. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que después del segundo trimestre, el segundo trimestre, aunque no lo recomiendan, pero todos parece ser que son seguros durante el embarazo. Sin embargo, habrá que tener cuidado y habrá que personalizar cada paciente, ¿no? El caso de cada paciente, qué es lo que está provocando las molestias para poder tomar alguna decisión terapéutica con estos pacientes. ¿Algún comentario acerca de, obviamente no es varices, pero la tromboflebitis durante el embarazo, el tratamiento y las manifestaciones de tromboflebitis durante el embarazo y alguna indicación hacia los pacientes de qué hacer, cómo tratarlo, etcétera? Sergio. Bueno, primero que nada es importante que nuestra audiencia sepa qué es una tromboflebitis. Y una tromboflebitis es la formación de un trombo o un coágulo dentro de estas venas que se encuentran dilatadas. Y este trombo, este coágulo se va a manifestar por enrojecimiento de la zona, un aumento de la temperatura local, es decir, va a estar más caliente esa zona. Se puede palpar un cordón fibroso, un cordón duro
durante, en la pierna que está dilatada, o perdón, en la pierna que tiene la varice trombosada, y el tratamiento está encaminado, puede ser a medios físicos, se pueden utilizar primero fomentos fríos para disminuir el dolor, y el médico angiólogo determinará si es necesario hacer un drenaje de este trombo, ya sea mediante el uso de anestesia local o anestesia locorregional, o bien si solamente se administran antiinflamatorios o algunos medicamentos venoactivos. Es algo muy común, sí es muy común que muchas mujeres con venas varicosas cursen con una tromboflebitis o una varicotrombosis durante el embarazo, y el médico es quien evaluará qué tan largo es el trayecto que se encuentra trombosado y si es necesario hacer un drenaje, hacer algún tipo de cirugía, o bien si es necesario dar solamente tratamiento conservador, como sería el uso de antiinflamatorios, analgésicos y medios físicos. Bueno, y anticoagulantes, ¿no? Yo creo que es ahí lo más importante también es el empleo de heparinas. Recordemos que los anticoagulantes que anteriormente utilizábamos como warfarina, senocumarina, que eran muy utilizados, no los podemos usar en el embarazo, solamente las heparinas de bajo peso molecular, o si no hubiera, bueno, pues entonces la heparina convencional, pero sí tendríamos que manejar un tiempo, por lo menos a lo mejor unas 6 semanas, es una paciente que tendría que estar también en vigilancia de nosotros para ir evaluando el desarrollo y ver si progresa, si mejora, si disminuye. Muchas veces con el manejo conservador, como dijo el doctor, remite y el coágulo va haciéndose pequeño, ya van dejando de ser molestos, y bueno, podemos dejar el tratamiento quirúrgico a lo mejor para cuando ya termine el embarazo, y nosotros podemos hacer alguna intervención quirúrgica. Ok, muy bien. Arturo, ¿alguna otra pregunta? No, hay un agradecimiento de la doctora Lucina, muy clara la explicación. Ella nos escucha desde Argentina. También hay una felicitación por parte del doctor Claudio González, que excelente presentación, y envía saludos a la doctora Jessica, la doctora Mayela, el doctor Arturo y el doctor Pedro Beltrán, ginecólogo allá en Monterrey. ¿Y tus saludos que ibas a mandar? Los saludos a todos mis compañeros de la Universidad de Anáhuac que nos hicieron favor de acompañarnos en esta conferencia, y a los pacientes que invitamos y que también estuvieron presentes en estas conferencias. Muy bien. Pues estamos prácticamente a 5 minutos. Sergio, ¿alguna comentario de conclusión para esta plática excelente, muy bien documentada, muy bien presentada? Muchísimas gracias, como siempre, Sergio. Pues muchas gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Primero que nada, agradecer al Foro Venoso Mexicano la invitación, a Laboratorios Alfa Sigma su patrocinio, y pues recordarles a todas las pacientes que el hecho de presentar venas varicosas no es normal, no es parte del envejecimiento. Todas las venas varicosas tienen un alto riesgo de complicarse, como puede ser la formación de un trombo o un coágulo en las mismas venas. Pueden ocasionar también sangrado, y si bien es un sangrado que no pone en peligro la vida, les podría decir que en mis 12 años de ser angiólogo me ha tocado ver un paciente en terapia intensiva por sangrado. Perdí una cantidad muy alta de sangre por un sangrado de una varice. No era una mujer embarazada, era un paciente, era un varón, pero todo paquete varicoso, todo varice no es normal, no es parte del envejecimiento, no es parte del hecho de ser mamá, no es parte del hecho de ser mujer. Deben de atenderse a tiempo y preferentemente con un médico especializado en las enfermedades venosas, como es el angiólogo en nuestro país. También es importante mencionar que no es recomendable automedicarse. Sabemos que en los medios de comunicación existen muchos productos milagro, muchos productos, incluso prendas que aseguran ser prendas de compresión. Por favor, consúltenlo con sus médicos. Estos productos pueden ocasionarle prejuicios en su salud. Y primero que nada, y agradecer a todos ustedes que se encuentran bien, y un gusto y un placer haber compartido con ustedes esta noche. Gracias, Sergio. Dulce, ¿algún comentario final? Muchas gracias por tu
participación. La doctora Dulce trabaja en Puebla, donde va a ser el próximo Foro Venoso. Y algún comentario y agradecerte, Dulce. No, al contrario, gracias por permitirme estar con ustedes. Es una plática y muy bonita. Doctor, gracias por todas sus explicaciones, por los dibujos, por toda la explicación a los pacientes. Yo creo que fue muy claro con muchas cosas de la fisiopatología para que entiendan por qué se presentan esas venas serpentiginosas que menciona. Y bueno, pues comentar que pues la insuficiencia venosa es muy común, muy frecuente en nuestra población y ojalá que pues todas las mujeres realmente tuvieran un control prenatal adecuado, porque a veces el mismo ginecólogo es quien nos pide la valoración para que el paciente o la paciente no tenga complicaciones, ya sea durante o después del embarazo, ¿no? Como lo habían mencionado. Entonces, qué mejor que estar al pendiente y tener un control de la mano llevado por los especialistas, el ginecólogo, el angiólogo, y manejar a la paciente en forma multidisciplinaria, que es cuando mejor salen las cosas, ¿no? Muchas gracias, Dulce. Gracias. Arturo, ¿alguna conclusión, algún comentario final? Muchas gracias. Lo que quisiera nuevamente insistir a los pacientes, familiares de pacientes, es que no importa en qué parte de la República se encuentren o en qué parte de toda América Latina y Estados Unidos, siempre va a haber algún cirujano vascular cercano al sitio donde vivan para poder ser atendidos. Aquí ahorita estamos de San Luis, de Monterrey, de Puebla, de Guanajuato, pero en toda la República tenemos distribuidos especialistas que pueden atenderlos con la calidad que requiere el paciente. Muchas gracias, Arturo. Y finalmente agradecer a todos los presentes y anunciar nuestra próxima charla pasado mañana, jueves 19 de noviembre, en punto de las 8 horas. Y el tema será el papel de la obesidad en las enfermedades circulatorias. Nos va a hacer favor la doctora Nora Enid Lecuona de presentar el tema, y como panelistas estarán el doctor Valente Guerrero, presidente de Foro Venoso, Omar Ramírez Saavedra de Oaxaca y el doctor Javier Hernández Vázquez de Puebla. Muchas gracias a todos, les agradezco, Sergio, Dulce, Arturo, muchísimas gracias de verdad, y les mando un abrazo a todos hasta Monterrey, Puebla, Irapuato. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Síganse cuidando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.